¿cómo calificaría este momento de la Argentina? Entre el caso cripto, que usted el otro día me decía, fue el primer caso que hirió al gobierno de Milei, y esta urgencia del gobierno argentino por conseguir fondos del fondo que todavía no llegan. Y la necesidad de fondos se ve clara por la atención que tiene el gobierno para hacerlo. Y ningún gobierno que está en una situación normal recurre al fondo. Cuando recurren al fondo es porque están en una situación crítica y necesitan ir a este prestamista de última instancia que normalmente pone condiciones y es una carga para todo gobierno. Entonces se ve que están necesitando ese dinero. Eso es bastante claro. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué llega a esta instancia al gobierno de Milei, que bueno, se jactaba de tener superávit fiscal, de tener un superministro, de lo que los argentinos no perciben, pero decían una economía floreciente? Lo del superávit creo que es más bien teórico, por lo que he escuchado a algunos economistas que saben más de esto de lo que yo sé. En gran parte el superávit es un juego de números en el caso argentino. Y si la economía estuviese tan floreciente como parece, como ellos dicen, esto se reflejaría en las cifras. Yo veo constantemente, con muchísima frecuencia, encuestas de distintas casas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el país, y esa percepción de que la economía está mejorando no está en la gente. No está. No sé a qué se debe, pero o no existe el mejoramiento o la gente no lo está percibiendo. Y ahora, usted me decía el otro día que el caso Libra ha sido impactante, le impactó de lleno al gobierno, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente. Claro, el problema está en que cuando uno hace una estrategia de campaña electoral o de comunicación de gobierno, esa es mi profesión, yo doy la cátedra de estrategia política en Washington, delimita un terreno con ejes. Y esa delimitación la hicieron bien los técnicos que tiene Milei con él. Y un eje central era corrupción o corrección. Ellos se plantaban como los correctos, los honestos, que descubrían curros en los peronistas, en los del PRO, en toda la casta, en todo el mundo. Pero por eso debían cuidar muchísimo ese eje. El momento en que ellos pierden la legitimidad para decir que son honrados, pierden toda fuerza para atacar a otros. ¿Cómo le dicen a Baliboni ahora que es un corrupto después del caso Libra? Cuando el caso Libra les posiciona a ellos en la mente de la gente como gente vinculada a un negocio poco claro. Además, no es un funcionario de segunda el que aparece envuelto en esto, sino ni más ni menos que parecería que tiene algo que ver con esto, Karina Milei, que es más o menos lo mismo que decir Javier Milei. Sí. Jaime, usted trabajó en su momento, atravesó el momento en que el gobierno de Mauricio Macri fue al fondo. La pregunta es, para la sociedad en general, para la opinión pública, que un gobierno vaya al fondo, ¿es visto como un error, como una debilidad? ¿La deuda es mala palabra? ¿Qué impacto puede tener? Porque ahora el gobierno está diciendo, vamos al fondo, se solucionan todos estos problemas. Pero el hecho de ir al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, ¿qué impacto puede tener en la opinión pública? En Argentina y en todos los países de América Latina, cuando un gobierno va al fondo, suscita inquietud en la población. Porque, como decía hace un rato, ningún gobierno que está muy bien, manejando muy bien la economía, va al fondo. Entonces, ir al fondo por principio es una señal de debilidad o de que hay problemas. Eso se vio también cuando Mauricio Macri recurrió a ese préstamo del fondo, que tuvo que ver mucho con elementos internacionales, porque a veces, particularmente en Argentina, tendemos a ver las cosas solamente desde el horizonte nacional. Y hay eventos internacionales que impactan inevitablemente
en la economía argentina y en toda la economía del mundo. En el 2018 fue central la caída de la moneda turca, que produjo un hecatombe en Wall Street que afectó por alguna causa que ya no sabría detallar porque no soy economista, a las finanzas argentinas, a los bonos argentinos, y el problema vino por ahí. Desgraciadamente en este momento estamos viviendo una convulsión internacional descomunal por las iniciativas, en mi criterio, precipitadas, improvisadas, mal hechas del presidente Trump. No es un secreto, está en todos los medios de comunicación, cómo la bolsa ha caído de manera perpendicular, no solamente las acciones y bonos argentinos, pero las de todo el mundo, y cómo se están dando cosas que no pensé ver nunca en mi vida. La alianza formada hoy entre China, Japón y Corea para mí es alucinante. Hay dos países que se tienen un odio mayor que ningún otro en el mundo, son China y Japón. Claro. Tienen una historia terrible de atropellos, de asesinatos. El tema de la guerra mundial entre China y Japón fue monstruoso. Yo tengo amigos japoneses, yo juego Go, que es una especie de ajedrez japonés. Sí. Tengo muchos amigos japoneses, que varios de ellos simplemente nunca han querido pisar China porque odian a China. Claro. Ver que Japón y China están firmando un acuerdo con Corea también para defenderse de Estados Unidos da una muestra de lo grave que es la crisis norteamericana. Esa crisis nos va a afectar inevitablemente. Jaime, usted recién dijo que la mejora económica no se, por algún motivo o no existe o bien no se siente en los hogares. A raíz de eso, ¿usted cree que el gobierno puede perder las elecciones de medio término? Y en ese escenario, ¿qué implicaría perder o salir debilitado unas elecciones de medio término para un gobierno encabezado por lo que se denomina habitualmente como un outsider? El problema está en la falta de credibilidad que deja la moneda libra. Lo habíamos comentado con Gustavo el otro día. No solo es cuantitativo el tema, no solo que cayeron algunos puntos en cuanto a su aceptación de gobierno y en cuanto a la imagen de Milei, sino que es cualitativo, se debilitaron. Usted puede medir la aceptación de la imagen de Milei y de la acción del gobierno con muy buena, con buena, suma las dos y saca la positiva. Lo que ha ocurrido con Libra es que esa suma cayó, pero muchos de los que decían muy bueno pasaron a bueno, se debilitaron en su apoyo al gobierno. Eso es grave, complicado. Yo creo que también algunas declaraciones imprudentes de Patricia Bullrich le hacen mucho daño a un gobierno que debía ser más positivo. El haber golpeado a una persona de 84 años, a una jubilada que estaba defendiendo su jubilación, y después decir que es una vieja patotera, es una grave equivocación. Grave equivocación porque no es conceptual, sino que llega al corazón de la gente, llega a los sentimientos de la gente. A nadie le gusta que a una señora que está defendiendo su jubilación y que es mayor de edad le digan vieja patotera. Son equivocaciones graves que van acumulándose, van logrando que se enfríe el entusiasmo, como digo, que se pase del muy bien al bien y que la suma de muy bien y bien decrezca. Ahora, Jaime, se viene la elección porteña. Usted los conoce a todos, usted los vio nacer al PRO. Todo dividido. Macri contra Horacio Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta versus Macri, Macri contra Milei, Milei contra Macri, les apareció Marra. Todo ese panorama de los que gobernaron 18 años la ciudad divididos hoy en 4. ¿Ve que puede favorecer al peronismo? ¿Ve que debilita a la derecha, al PRO? ¿Cómo lo está analizando usted que los conoce muy bien? Efectivamente conozco muy bien a todos los candidatos, casi, también de los que no son del PRO. Los últimos 20 años la ciudad en que más he vivido es Buenos Aires, por lejos. Y he estado dando mi aporte modesto, pero permanentemente en los 16 años en que gobernaron la ciudad Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La división es grave y en ambos casos por la misma razón. A Rodríguez Larreta Macri no le dio espacio.
le arrinconó dentro del PRO, dentro del Frente por el Cambio. Prefirió que sea candidata Patricia Bullrich, mujer valiosa, interesante, pero que nunca fue del PRO. Era una persona que estaba de paso por el PRO después de una larga peregrinación por partidos, y era natural que ella siga volando. Los patos son a otro aves destino migratorias, y que termine en otro lado. Claro. Mauricio se equivocó cuando entregó la candidatura a Patricia. Eso es un hecho real. Que después digan que Rodríguez Larreta es traidor porque se fue. No es traidor porque se fue, le sitiaron, le trataron mal, y finalmente, si le tratan mal y le sitian, tiene que irse. Que es lo mismo que pasa con Ramiro Marra, a quien también conozco, que me parece que de quienes son dirigentes de La Libertad Avanza, probablemente es uno de los más capaces, Marra. Tipo con una mente estructurada, sabe exponer. Es una locura que, siendo ellos tan poquitos, porque La Libertad Avanza tiene muy pocos dirigentes. El PRO, con los años, acumuló bastante gente valiosa. María Eugenia Vidal, hay una lista. La Libertad Avanza no tiene tantos voceros importantes. Marra era de los mejores y lo echaron del partido. Son las locuras del hubris, la egolatría, que hace que los dirigentes sientan que no son necesarios sus propios compañeros y los echan del partido. Ahora, a mí el otro día me quedó, usted hace 2 domingos atrás, escribía una columna en Perfil, las habituales que escribe, donde decía que estamos gobernados por ignorantes y brutos. Sí, yo estoy muy irritado con lo que pasa en Estados Unidos. Toda mi vida he defendido los derechos civiles en Estados Unidos. He estado en cuanta manifestación ha habido, luchando por los derechos de la gente de color, desde luego de los latinos, por los derechos de las mujeres. Yo publiqué en la década del 80 ya un libro para que las mujeres les ganen las elecciones a los hombres. Siempre he sido un militante feminista entusiasta. No tuvo suerte. Ver que este gobierno está yéndose de Edad Media es dramático, porque fíjese usted cómo se están separando las cosas. Tiene usted por un lado a China con un desarrollo tecnológico que es absolutamente alucinante. Todo lo que está descubriendo China con investigación propia, con ciencia propia, es descomunal, se están yendo al cielo. Y mientras tanto en Estados Unidos tenemos personas volviendo a la sexualidad como la concibió el Concilio de Trento, presas de supersticiones ridículas como el terror de las vacunas que tienen algunos funcionarios de Estados Unidos. Estados Unidos está en un retroceso hacia una mentalidad medieval, mientras China avanza aceleradamente hacia el siglo XXI y más allá. ¿Y Milei tiene algo de eso? ¿Puede caer la Argentina en algo de eso, de Trump y de Estados Unidos? Desgraciadamente Milei se ha identificado mucho con eso, y es una mala idea porque, a ver, yo conozco bastante Estados Unidos. He sido profesor de una universidad norteamericana más de una década y he pasado buena parte de mi vida también ahí. Creer que Trump va a sacrificar $1 por Argentina es estar loco. Trump no va a sacrificar nada por Argentina porque desventuradamente no somos un país estratégicamente importante. Tal vez arriesgue algo para hacer su resort en Gaza, pero en Argentina. Entonces, luego, en política hay una cosa clara. Usted, si quiere pactar con alguien, no debe entregarse totalmente. Claro. Argentina se ha entregado tan totalmente y gratuitamente que ahora ya no puede pedir nada. Claro. Un poco lo que le ha pasado a Mauricio con La Libertad Avanza. Él dice, hemos votado incondicionalmente, somos incondicionalmente, nos parece una maravilla La Libertad Avanza. Y claro, el reto de negociar ya no tiene nada que negociar. Jaime, y hoy a Macri usted lo ve, ¿cómo lo ve políticamente a Macri hoy? Sí. Yo hace 2 años escribí que un problema que tenemos en Argentina y en otros países de América Latina es que los expresidentes no tienen un sitio como tienen en México o en Estados Unidos
un sitio de respetabilidad en el que no necesitan seguir haciendo política y terminen de candidatos a alcaldes de Calamuchita cuando avanza su deterioro. Desgraciadamente, Mauricio sufre un deterioro importante. Cuando él anunció que entraba al segundo tiempo, tenía mucha fuerza, tenía la posibilidad de ganar estas elecciones, le fue mal en eso, posicionó a Patricia, y ahora me da pena que él esté intentando que le dé una audiencia a Karina Milei para comer una milanesa y Karina se le pueda negar. ¿Y a Cristina cómo la ve? ¿La ve con posibilidades políticas? ¿Va a ser candidata? ¿La ve candidata? Es compleja también la situación de Cristina, como lo es de todos los dirigentes anteriores. Cuando se dan fenómenos como el de Milei, que es una especie de torbellino, caducan casi todas las figuras anteriores. Después de la aparición del coronel Chávez en Venezuela, se acabó Copey y AD, no existen simplemente. Después del desarrollo que le dio Andrés Manuel a Morena en México, desaparecieron el PRI, el PAN y el PRD, que era el partido de Andrés. Desaparecieron todos. En Brasil, con Bolsonaro, PSDB prácticamente ha desaparecido. Los partidos políticos anteriores y los líderes anteriores colapsan cuando asoman estos nuevos outsiders, que son hijos de la computación, hijos de la tecnología, hijos de la sociedad horizontal. ¿Y a quién ve con posibilidades o en la dirigencia nueva de Argentina? Alguien que sea tan conocido como lo era Milei hace 4 años. O sea, no le conocía a nadie. Poco conocido, claro. Jaime, lo traigo otra vez al tema Ciudad de Buenos Aires y le hago una pregunta con varias derivaciones. ¿Arriesga demasiado Milei poniendo como candidato a su vocero, una de las caras más visibles del espacio? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué arriesga también el macrismo ante la eventualidad de una derrota o un triunfo, digamos? ¿También puede dinamitarse un poco en la política el resultado electoral de Cava? A ver, lo de Adorni, respeto yo los puntos de vista de otros, pero me parece una equivocación. Porque cuando Milei pone de candidato a su vocero, se está poniendo a sí mismo en el fuego, en el tablero. Si él pone de candidato a su vocero, la gente va a votar o por Milei o no por Milei, porque Adorni no es en sí mismo una figura importante. Entonces me parece que es pedir un plebiscito riesgoso para Milei, habiendo además otro candidato de su propio espacio que objetivamente me parece mejor que Adorni, que es Marra. Marra es un buen candidato, una persona inteligente. Yo nunca soy fanático, no es que tenga coincidencias ideológicas con Ramiro, pero objetivamente es un tipo con fuste para pelear. Entonces me parece una equivocación arriesgarse tanto poniendo al propio vocero como candidato. En el caso del PRO, tenemos un PRO muy disminuido. Es un PRO que llega sin los radicales, sin otros partidos que le apoyaban. El PRO fue en su momento una coalición de una serie de personas también progresistas que logró armar Macri. Tenía instancias técnicas de primer nivel, la mesa chica, eran 10 miembros, 9 están ya afuera. Claro. Mauricio no los tomó en cuenta. Claro. El grupo de discurso eran 12 personas, ninguno está en la campaña de Mauricio. Mauricio echó a toda la gente que le rodeaba, yo diría tal vez a la gente más valiosa, y se quedó con pedacitos del antiguo PRO sin el apoyo de un amplio sector, lo cual le lleva a estar muy aislado. Total. Jaime, como siempre, un gusto, un análisis realmente muy apegado a lo que está pasando en la Argentina y, bueno, las novedades que nos ha traído Estados Unidos y del mundo. Gracias, Jaime. Que esté bien. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. Jaime